Muy buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien y hayan pasado unas bonitas vacaciones. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar con segundo BGU. Empezamos a las 10 de la mañana. Vamos a esperar unos 5 minutitos para que los estudiantes se conecten. Si no, pues comenzamos. Bueno, procedemos con la clase del día de hoy. Nuestro tema es la cultura latinoamericana.
Dice la construcción del discurso sobre la cultura latinoamericana ha sido mediante por el discurso dominante de la cultura occidental, reduciendo la diversidad cultural a lo exótico, de la alternidad a lo otro, lo distinto, lo salvaje. Nuestra identidad cultural queda estigmatizada en una periferia cultural que representa en sí el temor que tiene la mismidad del yo eurocéntrico frente a lo ministerio de lo diverso. Por eso la cultura dominante hegemónica precisa la imposición del pensamiento único para no enfrentarse a su desintegración. A propósito de esto, José Martí es un libro político de nuestra América que sostiene que en la actualidad lo que ocurre en una reafirmación como forma de resistencia de las culturas y de los saberes, perdón, un segundo. Si bien muchos especialistas coinciden en que hay un riesgo de homogeneización, perdón, cultural a favor de un solo mundo o una sola economía, también es cierto que han surgido fenómenos no solo de resistencia, sino aún de revaloración de las culturas y saberes particulares paralelamente al rechazo de las formas actuales del control y dominación económica y de hegemonía política. Estos saberes son aquellos que podríamos llamar culturas en términos generales y que se han originado y desarrollado en las diferentes sociedades humanas.
Más que todo la cultura latinoamericana es un vibrante tapiz de tradiciones indígenas. Como nosotros volvemos aquí en la imagen, dice que la cultura occidental dominante juzga la diversidad cultural como exótica, perdón, y extraña. Principalmente son tradiciones indígenas, los españoles, portugueses, africanas, que están caracterizados por una profunda diversidad, lo que es ítnica, lingüística y cultural que se manifiesta en su música, salsa, tango, samba, gastronomía, arte, muralismo, literatura, García Márquez, Neruda, y más que todo también es una fuente de una herencia religiosa, principalmente católica, resultando en una identidad única y en constante evolución. Los orígenes y características de todo esto es el mestizaje, que es un fruto de la colonización y la mezcla de pueblos originarios, colonizadores europeos y esclavos africanos, creando una identidad mestiza, rica y compleja. La diversidad idiomática es un predominio del español y del portugués en Brasil, pero también con importantes lenguas indígenas que aún vivas. Las expresiones culturales de la cultura latinoamericana abarca la música, la danza, que son ritmos como la salsa, merengue, cumbia, tango, samba, que son centrales en la vida social y festiva. Aquí también abarca de las expresiones culturales lo que es la gastronomía, los platos variados que reflejan las raíces locales, ingredientes y la influencia de la migración. Otras expresiones culturales que abarca aquí es la literatura, porque es un legado literario muy rico conocido por el pueblo latinoamericano, con autores de renombre mundial como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Pablo Neruda. Otras expresiones culturales también abarca lo que es el arte. Destaca el muralismo mexicano, la arquitectura colonial y la contemporánea. Y es un cine vibrante en países como México, Argentina, Brasil y más que todo también Cuba. La identidad de esto es que es una cultura en constante construcción, que busca definir su propia identidad en medio de influencias globales y legados históricos. A pesar de las diferencias entre países, existen elementos comunes que unen a los latinoamericanos. La cultura de América Latina comprende las expresiones formales e informales de los pueblos en América Latina, incluso todo tipo de expresiones culturales, literarias, artísticas, y más que todo también los elementos de cultura moderna. ¿Por qué? Porque también abarca lo que es lo popular, como la música, el arte local, la danza, el baile latino, los elementos religiosos y sus costumbres. Las definiciones que también estaría abarcando todo esto, que constituyen, son variadas desde un punto de vista cultural. América Latina comprende aquellas partes del continente americano en las que prevalecen las influencias españolas, portuguesas y francesas. La riqueza de la cultura latinoamericana es el producto de numerosas influencias incluidas, como la cultura precolombina, la cultura española y portuguesa, la cultura europea, la cultura asiática. Hablemos también un poco de las características principales de la cultura latinoamericana.
Una de las 10 principales es que se hablan lenguas latinas, otra sería que son ex colonias europeas, otra sería que son gran parte de la población en mestiza, descendiente de europeos e indígenas amerindios. Algunos países tienen importantes minorías afroamericanas. En general también tienen ingresos bajos y ingresos índices. Algunos países también tienen importantes minorías afroamericanas. En general también tienen ingresos bajos y bajos índices de desarrollo. También tienen altas tasas de criminalidad y corrupción. Su mayoría de cultura es ibérica, que con una pequeña influencia nativa dependiente del país. Hay excepciones como Haití, Argentina, Belice, Guyanas, que suelen considerarse latinoamericanas. Hoy en día también recibimos mucha cultura de España, ya que al ser un país desarrollado que habla español, producen mucho contenido en Internet que es consumido en Latinoamericana. Su composición étnica también es muy diversa y el mestizaje no es algo homogéneo. Hay mucha gente blanca nativa, inmigrantes europeos, gente de piel muy oscura, también hay indígenas puros que se han mantenido en reservas, aldeas aisladas y también aquí los mestizos. La imagen que nosotros vemos aquí, como les estaba comentando, y como dice en el libro, que es la cultura dominante juzga la diversidad cultural como distinta, exótica y extraña. La cultura dominante se refiere más que todas las normas, valores y prácticas colectivas definidas por un grupo social predominante que influyen en los estándares de las expectativas sociales. Y lo que nosotros vemos en la imagen describe específicamente cómo esta cultura occidental dominante percibe la diversidad cultural, calificándola con adjetivos que la distancia de la norma establecida. La cultura occidental también está vinculada con la antigua Grecia y Roma, porque son ideales de belleza y arte, y tuvieron allí su rey, su filosofía que se basó en Aristóteles y Platón, su literatura, más que nada la poesía, y el drama europeo, que se habían formado a partir de las antiguas tradiciones grecolatinas. Hablemos un poquito sobre la cultura occidental. En los términos cultura occidental, su civilización, su mundo occidental, su sociedad occidental, se hace referencia al seguimiento conjunto de normas sociales, valores, costumbres, tradiciones, creencias, formas de Estado, sistemas políticos que están afectados y que tienen su origen y están asociados a Europa. Sin embargo, el término también se refiere a espacios extraeuropeos, en concreto a aquellos que son territorios cuya historia está fuertemente conectada a Europa debido a la colonización, la cual conllevó a una subsecuencia influenciada mediante la inmigración
Así, determinados países de América y de Occidente se consideraban parte de la cultura occidental, más que todo esto abarca lo que es la cultura latinoamericana.